¿Qué tal, mis queridos amigos planetarios? Gracias por estar aquí con este episodio de Planeta Vital. Soy Marisela Valero y hoy nuestro invitado es Fito Sandoval, un venezolano nacido en Táchira, quien desde pequeñito está en conexión con la agricultura, con la siembra, con la naturaleza en general, y que lleva más de una década desarrollando la permacultura, también la bioconstrucción, también el diseño regenerativo y algo que me ha llamado muchísimo la atención, que son los bosques de alimentación, los bosques para alimentarnos. Eso nos va a dar muchas claves hoy para aprender sobre esta técnica de la permacultura y muchas otras cosas más. Gracias, Fito, por estar aquí con nosotros. Bienvenido y cuéntanos entonces por qué esta pasión por la permacultura, por todos estos temas. Bienvenido, Fito. Hola Marisela, gracias por la invitación. Bueno, realmente la permacultura cambió mi vida. Yo tengo aproximadamente 15 años trabajando ya esto y en la actualidad tengo 38 años. Así que si le restamos 15, pues yo tenía más o menos 23 años. Uno a esa edad todavía está un poco confundido de repente, o muchas personas, o al menos yo lo estaba, no sabía bien qué hacer con mi vida, tenía muchas ideas. Sin embargo, sí tenía mucha conexión con la naturaleza y entre esa conexión y mis ganas de hacer algo por el mundo, leí un pensamiento, me encontré en internet con un pensamiento que se llama El arte de curar la tierra, o un documento que se llama El arte de curar la tierra, y allí el encabezado era un pensamiento de Bill Mollison, que fue, o que es, bueno, fue uno de los creadores de la permacultura, y este pensamiento dice así: los revolucionarios que no tienen huerto, que dependen del sistema que atacan, que producen palabras, balas y no abrigo ni alimento, son inútiles. ¡Wow! Cuando yo escuché ese pensamiento, cuando lo leí, me encantó tanto, me lo aprendí y no me canso de repetirlo porque realmente le ha dado mucho rumbo a mi vida. Los revolucionarios que no tienen huerto y que dependen del sistema que atacan, que producen palabras, balas y no abrigo ni alimentos, son inútiles. ¡Wow! Eso me dio mucho sentido en mi vida y ahí comprendí que la permacultura era el camino que yo debía seguir. Me puse a estudiarla y entre más la estudié, más sentido le encontré a todo esto. Oye, Fito, sí, definitivamente para ti la permacultura ya es un modo de vida, pues no es solamente una profesión o tu modo de subsistir, sino que es un modo de vida, que bueno, es tu filosofía, pues, con la que vives y promueves además, ¿no? Y nosotros nos conocimos en un programa que hicimos recientemente y Fito nos comentó, él comenzó como una isla, ¿no? Como que él hizo de su finca y de su granja un modelo de permacultura, pero algo sucedió y yo quiero que él nos cuente por qué no podemos, creo yo, desarrollarnos, y yo creo que él también, porque luego tuvo una experiencia mucho más exitosa, como islas ahí separadas, como si esto fuera una tacita de oro con lo que yo creo y lo que está en mi entorno y mi ecosistema, pues no me acompaña. Entonces cuéntanos esa experiencia, Fito. Sí, crear una isla es un gran desafío. Tan pronto pude, compré un terreno y me metí a la montaña a trabajar. Hice mi propia casa de barro junto a grandes amigos y personas pues que venían como voluntarios. También empecé a dar talleres, empecé a hacer muchas cosas y el proyecto empezó a prosperar. Sin embargo, llegó la crisis de Venezuela y yo tenía una granja orgánica bastante productiva, o al menos lo suficientemente productiva comparado con lo que estaba alrededor, que eran casas familiares, pero aunque tenían patio, no hay cultura de sembrar. Entonces yo creé un modelo de resiliencia donde todo alrededor no era nada resiliente. Y claro, cuando la gente entra en crisis, inmediatamente llegaron a por lo mío, llegaron a si hay un espacio, ¿no? Es que esto de crear islas me parece algo que debemos de filosofar con mucho tiempo, porque realmente nosotros creemos, por ejemplo, si nos tenemos la oportunidad de meditar, de tener una conexión espiritual profunda, pero nuestra familia es un caos, o todo alrededor es nuestro caos, o por ejemplo, estos barrios de ricos que viven, por ejemplo, en Haití. Yo tuve la oportunidad de estar en Puerto Príncipe y ahí está Petionville. Petionville es un barrio de millonarios haitianos, pero alrededor todo es un caos. Entonces ellos tienen sus supercarros así, no sé, un Porsche o no sé, un carro así de lujo y no pueden ni siquiera sacarlos a andar porque no, las vías no sirven más allá de Petionville.
Entonces, el hecho de que nosotros creemos una isla, pongo el ejemplo de Haití, pongo el ejemplo de mi granja, pongo el ejemplo espiritual, realmente necesitamos ser un foco de luz que haga que el bienestar llegue a todo lo que está a nuestro alrededor. No solamente crear esta isla, sino que llegue y que se expanda. Porque si tú estás bien, yo estoy bien. No solamente yo debo estar bien, sino todo lo que me rodea. Y ya metiéndonos más así en el terreno como técnico para comprender mejor lo que es la permacultura, este, cuáles son como sus principios, porque yo sé que tiene unos principios técnicos muy y hasta filosóficos, creo yo, para que una persona pueda decir, bueno, yo estoy haciendo permacultura. Cuéntanos entonces, danos esos detalles como para conocer mejor y poder entender bien de qué se trata exactamente y técnicamente la permacultura. La permacultura es una ciencia de diseño regenerativo basado en la observación de la naturaleza, sus patrones y las relaciones que estos tienen entre sí para crear asentamientos humanos sostenibles. La crearon David Holmgren y Bill Mollison. Bill Mollison es quien escribió el pensamiento, la frase que cambió mi forma de vivir, y originalmente nace como un concepto que busca crear una agricultura permanente. Pero después se dieron cuenta que no solamente la agricultura debía ser permanente, sino la cultura debería permanecer, ¿no? Nuestra cultura como humanidad, si no cambiamos nuestros hábitos, va a desaparecer. Entonces, la palabra permacultura es una contracción de dos palabras en inglés que es permanent culture, ¿sí? Que se unen y crean permaculture, que es en inglés, y en español pues permacultura. Ella tiene principios éticos y de diseño. Los principios éticos son cuidar a la gente, cuidar a la tierra y repartir los excedentes. Así que esto me parece muy interesante porque no solamente es una ciencia de diseño técnico, sino también es muy filosófico. De hecho, mi vida está basada en la permacultura. Eh, Entre más la vivo, más la comprendo. Realmente entiendo que primero vivimos en un todo interconectado, porque la permacultura también nos enseña a pensar en sistemas y todos estamos interconectados. O sea, mi piel realmente ni siquiera es una frontera definida porque es permeable y está intercambiando gases con el ambiente. Así que todo está en constante contacto, ¿no? Los seres humanos, eh, bueno, la energía, esto es un poco más complejo, pero realmente la permacultura ha cambiado mi vida y pues la utilizamos para diseñar granjas principalmente, la utilizamos para diseñar ciudades, pueblos, lo que sea, pero principalmente fincas y granjas. Y claro, es bastante amplio, es bien integradora, ¿no? La permacultura integra economía, integra ecología, integra sociedad, comunidad. Bueno, es casi que completa, ¿no? Casi no, es completa la actuación de la permacultura cuando le dedicas exactamente tu modo de producir tus alimentos. Pero esto de el bosque comestible, que ya de por sí el nombre llama muchísimo la atención. Cuéntanos de qué va esto de un bosque comestible, ¿cómo es esto? Para mí, un bosque comestible es como un supermercado, pero que está en el patio de nuestras casas. Es una especie de huerta tridimensional, pero basada en plantas perennes. Nosotros tenemos plantas anuales, que son todas estas que tienen ciclos menores a un año, como el maíz, el frijol, las lechugas, ese tipo de hortalizas tienen ciclos muy cortos, se denominan anuales. Y las plantas perennes son todas aquellas que tienen una una duración mucho más prolongada, ¿no? Como por ejemplo un mango, un aguacate, que pueden durar 300 años, ¿no? Entonces, estas plantas, nuestra filosofía dentro del bosque comestible es poner plantas perennes porque son mucho más fáciles de mantener, son mucho más fáciles de gestionar. Por ejemplo, un espárrago dura 25 años y así. Y si no tienen un comportamiento perenne, perdón, si no son perennes, tienen un comportamiento perenne, como por ejemplo muchos rábanos, nabos, que tienen la oportunidad de producir mucha semilla y entonces al final terminan regándose por toda la huerta. Eso me parece también muy interesante. Y la intención es esa, pues que sea un supermercado. No solamente el bosque comestible produce comida, sino también fibras, resinas, nos puede producir aceites, bueno, todas las cosas que nosotros necesitamos en el hogar. Claro, ahora nuestra vida ha cambiado. Originalmente, toda esta visión de los bosques comestibles nacen de las culturas indígenas del trópico, donde ellos efectivamente sí obtenían todo del bosque, ¿no? Ahora nosotros requerimos muchas otras cosas que no las podemos sacar del bosque, pero en teoría eso es lo que buscamos, que podamos obtener la mayor cantidad de cosas sembradas en nuestro propio espacio. Y escuchándote
Y me imagino que bueno, en la historia que tú planteas y que tienes ya más de una década y que además tu padre es agricultor y que has tenido toda la vida cerca del campo y de la naturaleza, ¿cuáles son los mayores retos? ¿Cuáles son los mayores retos a los que te enfrentas? Y a la vez, ¿qué es aquello que dice, bueno, este es un reto, pero yo sigo aquí porque es como decirte la fortaleza, lo que más te llama la atención de hacer esto que estás haciendo y que vienes haciendo desde hace mucho tiempo y que ahora eres además consultor? Wow, pensar en los desafíos, en los retos, siempre es interesante, porque lo pone uno a pensar bastante, ¿no? Yo creo que el desafío más grande es que cuando uno compra una finca, porque, bueno, la finca que nosotros tenemos, en este caso, estoy hablando de mi caso en particular, no, no es que haya sido una herencia de que mis abuelos trabajaban orgánico y pasó a mis padres y siguieron la tradición hasta que llegó a mí. No, simplemente yo tuve la oportunidad de comprar esta finca y cuando llegamos allí, pues son fincas degradadas, deterioradas, con un mal manejo, con incluso una larga historia de productos de agrotóxicos que han sido utilizados por las personas que fueron dueños anteriormente. Entonces, el desafío ahí es hacer que las tierras vuelvan a ser fértiles, que no es tan difícil, pero se necesitan recursos para iniciar, ¿no? Entonces, ese es como el desafío más grande. Sin embargo, bueno, afortunadamente nosotros ya en todo este tiempo hemos trabajado en muchísimos proyectos exitosos. Yo he visitado personalmente más de 500 fincas a lo largo de América Latina y he visto cuáles son los errores y los aciertos eh, que han hecho estas personas, por lo cual he aprendido muchísimo. Y bueno, todo eso me ayuda porque al final uno no aprende tanto de la experiencia ajena y sin embargo me ayuda un poco a cometer menos errores. Así que esos son los desafíos. Sin embargo, bueno, nosotros vamos avanzando bastante bien. Me siento orgulloso de lo que estamos haciendo. Excelente. Estamos hablando con Fito Sandoval, quien es permacultor, diseñador regenerativo, que tiene más de una década ya trabajando con esta técnica de permacultura y se dedica a proyectos de bioconstrucción, de agroecología y el bosque comestible. Él es consultor y queremos saber tus redes sociales, Fito, para contactarte y para que muchas personas puedan conocerte más y seguirte. Cuéntanos cuáles son tus redes sociales. ¿Dónde me pueden encontrar? A mí me gusta mucho todo este tema de la comunicación, de las redes sociales. Tengo un amigo, de hecho, que dice, el cuento que no se cuenta, no cuenta. Así que me encanta mucho comunicar. Tengo un canal de YouTube que se llama Permacultura Tropical con Fito Sandoval. Tengo Instagram que se llama fito.permacultura, pero el Fito es con Y, ¿sí? F-Y-T-O, Fito con Y, punto permacultura. Ahí Instagram y YouTube son como lo principal y sí, eso. Oye, muchísimas gracias, Fito. Fito Sandoval ha sido nuestro invitado de hoy. Bueno, nada, un mensaje final y nos estamos conectando muy pronto para seguir conversando sobre este tema tan apasionante como la permacultura. Un fuerte abrazo, Fito. Mi mensaje final es que si realmente quieres vivir en el campo, no lo dejes como un sueño futuro, porque uno se pone a hablar con las personas y dicen, yo quisiera vivir en el campo algún día, cuando me jubile, cuando logre hacer esto y aquello, pero si nos ponemos a enfocarnos en eso y a darnos cuenta, tal vez nos llega la vejez y junto a la vejez pues tenemos menos energía, menos fuerza, así que si quieres vivir en el campo, el momento en el que más tienes energía, en el momento en el que más tienes capacidad, es ahora, no lo dejes para después. Sé que están los desafíos de que no tengo la finca, no tengo recursos, pero hay maneras, siempre hay maneras, pueden juntarse con más personas, comprar un terreno en conjunto, siempre hay opciones, así que no dejes ese sueño para cuando sea demasiado tarde, vívelo ahora. Gracias. Y estábamos escuchando a Fito Sandoval en este podcast de Planeta Vital, en el episodio que hemos aprendido tanto sobre permacultura. Y seguimos en contacto, Fito. No te olvides que tenemos muchos temas pendientes y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes, por darle clic a nuestros videos y porque siempre vamos a estar conectados positivamente con una red de inteligencia colaborativa como se merece este planeta y nos merecemos cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto.